Cuando pensamos en vino mexicano, hay una región que no suele aparecer primero en la conversación, y justamente por eso merece ser revisada con atención. Y estamos hablando de Chihuahua. Porque hablar del vino de Chihuahua es hablar de una región que está construyendo su identidad, casi al mismo tiempo que construye su relato. Es hablar de territorio, de clima extremo, de convicción y sobre todo de personas que han decidido creer en algo antes que el mercado, la industria o que incluso el consumidor lo viera con claridad. Y para entrar en esta conversación, mi querido tocayo, ¿cómo estás? Nos acompaña ahora una figura clave en el proceso de entender los vinos en Chihuahua. Janet Ochoa Armendáriz, que además de ser sommelier es formadora, promotora, cofundadora de Media Uva, directora de Acuvino y definitivamente una de las voces más activas en la difusión, representación y articulación del vino chihuahuense en México. Código Vino es el punto de encuentro donde el vino se analiza como industria, se entiende como negocio y se vive como cultura en constante transformación. Esto es Código Vino, con Edgardo Schiller y Edgar Luna. Mi querida Janet, bienvenida a tu casa Código Vino. Muchísimas gracias, feliz de estar aquí con ustedes, chicos. Y bueno, para hablar de Chihuahua tenemos que empezar pues en los orígenes. Por ahí teníamos una plática previa a micrófonos de la presencia del estado y sus regiones vinícolas dentro de la historia del vino mexicano. Y antes de hablar de ti, que por supuesto tenemos un espacio ahí preparado para ello, ayúdanos a ubicar un poquito a Chihuahua, porque estoy seguro que nuestra audiencia, cuando vea la publicación y vea que vamos a hablar de Chihuahua, seguramente se va a interesar desde por curiosidad hasta por saber, porque definitivamente no es un nombre que nos venga de primero a la mente cuando hablamos del vino mexicano. Así es, bueno, ubicamos Chihuahua como el estado más grande de la República, de hecho abarca el 12% del territorio nacional. Es un estado que pues colinda con Sonora, Sinaloa, Coahuila, Durango, y en la parte norte, pues bueno, con Texas, y que, como bien dices, Edgar, pues bueno, es una región que le ha apostado con esa convicción y ese entusiasmo a este producto maravilloso que es la vitivinicultura. Oye, y hablando de que hay personas que construyen y tienen que construir estas identidades y hacer esta labor de difusión para entender qué te hace decidir a ti, sommelier, Janet Ochoa, mujer, como poner todo el corazón, todo el alma y toda la dedicación a hacer de la difusión de los vinos de Chihuahua un proyecto personal y yo diría una vocación? Sí, ya está de vida, ¿no? Mira, yo soy de Chihuahua, yo soy 100% chihuahuense, nací, siempre les paso el año, pero bueno, en 1981, un 22 de julio, en la Clínica del Parque. Estuve aquí hasta los 19 años. Mi padre, que en paz descanse, era de Guadalajara, mi madre de Parral, Chihuahua. Y uno de mis sueños pues siempre era estudiar en Guadalajara, justo porque cada vacación tenemos la oportunidad de ir con mi padre, su familia, y siempre con la intención de aprender todo lo que pudiera y regresárselo a mi terruño. Entonces, 19 años después, tuve la oportunidad ya con esta formación como sommelier, ya con esta formación de entender el tema de la viticultura, ¿no? El tema del terroir, las alturas, esa expresión que da cada uva según la región en donde se coseche, el tema también de la comercialización con el tema del vino. Tuve la oportunidad de trabajar en una importadora durante 10 años y visitar pues a algunas regiones del país e internacionalmente, ¿no? España, Italia, donde hice algunas prácticas, y esto, bueno, me fue formando un poco más en esta parte enológica también. Y cuando regreso a Chihuahua, que empiezo hace 8 años, más o menos, a hacer como este estudio de mercado, ¿no? Para ver cómo estaba el tema de Chihuahua, y empezaba la gente pues de pronto como a darle la oportunidad a vinos, sobre todo de Valle de Guadalupe, a vinos internacionales, ¿no? España, Argentina, Chile. Y fue cuando decidí regresar a Chihuahua, y algo que me encantó y que también recuerdan mis amigas, ¿no? de la preparatoria de la universidad, que me dijeron, es que tú prometiste volver y ya estás aquí, ¿no? Entonces, tengo la oportunidad de empezar a fortalecer la cultura del vino en el año 2020, que es cuando ya regreso a vivir aquí ya de planta, porque hace 8 años iba y venía,
y ya en el 2020 ya me establezco y es cuando empiezo a identificar a estas vinícolas que, como dices tú, o sea, la gente de pronto no sabía ni siquiera que Chihuahua hacía vinos, ¿no? De pronto mencionábamos a Casa Madero y decían, pues está en Chihuahua, ¿no? Y yo, no, esperen, Chihuahua tiene un municipio que se llama Parral, ¿no? Y Coahuila se llama Parras. Entonces, de pronto ahí había una ligera confusión y empezamos a conocer a estas vinícolas gracias a esta pandemia, ¿no? Que nos tocó y nos puso la vida un estate quieto. Tuvimos la oportunidad de enfocarnos en conocer a todos estos productores y a estos empresarios que le apostaron a Chihuahua para iniciar con su producción de vino. Y fíjate que algo que hay que aplaudir, y te lo digo con el reconocimiento y la admiración, es no solo el tema de cumplir una promesa o regresar o al lugar que te vio nacer, sino aventarte a hacer empresa, a construir, no sé si desde cero, pero desde muy poquito, porque no es lo mismo convertirse en divulgador, en embajador, en promotor de alguna región tradicional vinícola en el mundo que pues puede tener ya un posicionamiento de marca, un conocimiento de la gente, de su perfil y es más, una identidad clara del producto. Aquí había que hacer muchas cosas al mismo tiempo. Por un lado, ser educador, por el otro, ser divulgador y promotor, pero por el otro también formar parte de la construcción de esa identidad. Y es lo que me parece que hay que admirarte, pero también pues preguntarte ¿cómo fue que verdaderamente tomaste ese reto complejo y cómo han sido estos años de irlo evolucionando? Porque pues hay gran camino que recorrer también todavía. Sí, fíjate, Edgar, que ahorita que lo pones así, me encanta porque siempre me gusta y me considero una mujer de retos. Cuando me acuerdo que mi padre me decía, es que te hace fácil, y yo, pues es que depende de ti qué tan fácil se haga, ¿no? Entonces, cuando recuerdo que también a mis mejores amigos les decía de Guadalajara, oigan, me voy a regresar a Chihuahua. Se me quedaban viendo, ¿y estás segura, Janet, que te vas a regresar? O sea, en Guadalajara habiendo 7 millones de habitantes y allá te vas con 2 millones, ¿qué vas a hacer, no? Entonces, no te vas a comer tan rápido el mercado. Y le digo, es que yo prometí volver. En el momento en el que llego y descubro que es un Chihuahua vitivinícola y que tiene toda esta historia, ¿no? Que muy pocos, como bien decías, detrás de cámara, lo saben. Dije, es que necesitamos ser voceros de lo nuestro. Entonces, ahora que hemos estado picando piedra, no ha sido fácil. Realmente ha sido... cuando llegué fue en el 2020, literal, el 19 de enero del 2020, y en marzo se nos cierran todas las puertas. O sea, yo llegué con una mano adelante y otra atrás en plena pandemia, y después dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Era pues de pagar, o sea, renta, gastos, todo cerrado. Literal llegué a apostarle todo. Y bendita tecnología, ¿no? A través del Zoom empezamos a hacer catas, sobre todo mi mercado pues más fuerte estaba en Guadalajara y sigue estándolo todavía, en donde empecé a impartir catas, mandaba yo el vino, una gran amiga, Vanessa Ruiz y Carlitos, mis dos angelotototes que tengo allá en Guadalajara, me ayudaban en entregar los vinos para poder conectarnos y platicarles cómo era el vino, su identidad, un poquito de cómo eran las bodegas que platicábamos, nos conectábamos con los enólogos, con los viticultores, con los dueños de las bodegas, para que así empezaran a conocer más de lo que se hacía en Chihuahua, ¿no? Al mismo tiempo que ahorita, bueno, menciono el vino, pero también el sotol, ¿no? El visitar una vinata, el llevarme el celular, la cámara para que todos vieran en dónde se cocía el cereque, ¿no? Y el tanque, el alambique de cobre, ¿no? En dónde destilaban, todo fue así como se fue acomodando. Yo también les digo a mi familia, a mi madre, ¿no? Que digo, madre, es que hoy me voy a reinventar, y se me queda viendo y me dice, Janet, te la pasas reinventándote. Entonces, esa es la parte que me gusta, ¿no? Y que mejor que la tierra que me vio nacer. Y también el otro día me preguntaba un director de una escuela de gastronomía, me dice, ¿qué tendrá Chihuahua que todos volvemos? Yo creo que esa fidelidad, esa lealtad, ese crear y querer crear en nuestras raíces, ¿no? Nada más para completar como este momento, esta parte del programa sobre los antecedentes de quién es Janet Ochoa y sus decisiones. Podríamos decir entonces que de manera simultánea tú te asumes como embajadora del vino chihuahuense, pero también el rol te encuentra. Es como cuando uno dice que se junta el hambre y las ganas de comer, ¿no?
Sí, yo creo que el rol me encontró platicando con las bodegas, con los representantes o los dueños de estos viñedos. Me decían, Jan, es que desde que llegaste has sido nuestra embajadora, ¿no? Y yo, para mí ha sido un honor el representar el producto chihuahuense, los vinos chihuahuenses y ha sido también, como les decía, picar piedra y apostarle, invertirle el recurso propio en esta parte de lo que estoy acostumbrada, ¿no? Iniciativa privada, o sea, de repente llego con poquito, con mucho, con la confianza, con ese currículum y ese trabajo que he hecho a lo largo de mi vida profesional y que se empieza a ver también resultados, ¿no? También les digo a las vinícolas, hay que tener paciencia, o sea, este es un picar piedra, es poco a poco. Me dice una amiga, Janet, yo hubiera tirado la toalla, y yo no, o sea, es como esa parte cuando le pides a la vida, al universo, a Dios, que te diga tu misión, y esa es mi misión, dar a conocer los vinos de Chihuahua en el estado, a nivel nacional y en el mundo. Y nos sentimos muy orgullosos de poder participar con nuestro granito de arena aquí en Código Vino para abrir los micrófonos y apoyar esta labor. Mi querido tocayo. Preguntarte, Janet, un poquito a ver cómo es esto, porque en un minuto mencionaste, ¿no?, la historia de Chihuahua. Y para que entienda un poquito nuestra audiencia, Chihuahua, ¿cómo lo vemos?, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo lo veía primero como un estado productor para proveer uva y recién, hará, ¿qué?, 15 años, 20 años, como que se empezó a ver vinos de allá, ¿no? Entonces empezó como con la producción. Pero bueno, corrígeme o agrega lo que te guste. Sí, así es. Mira, Chihuahua, pues bueno, tiene historia. Contestando a tu pregunta, ciertamente en un inicio, pues ya Chihuahua era o se contemplaba como un estado emergente. Hoy ya es parte de los 17 estados vitivinícolas, también, no dicho nada más por mí, sino por el CMB, en donde Chihuahua ahorita en su 100% de producción, todavía el 60% en cuanto a uvas se ofrece a otros estados y el 40% se queda aquí en el estado. La idea es crecer poco a poco. Hemos estado, sobre todo lo que es la Universidad Autónoma de Chihuahua, la UACH, junto con la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, el gobierno, apostado a hacer también un propio invernadero en donde, pues bueno, se tengan sus propias estas cepas, estos injertos, protoinjertos, para que el día de mañana, pues bueno, sea también un poco más fácil, ¿no?, este crecimiento en la parte de viñedos. Naturalmente, si tú le preguntas a una persona del centro del país y sobre todo aquí en la Ciudad de México, yo te diría, oye, ¿en qué producto del campo piensas cuando dices la palabra Chihuahua? Y yo lo primero que pienso es en una manzana. Y después en una nuez. Por ahí entiendo que también es importante la producción de algodón, pero la pregunta de mi tocayo pues me abre también los ojos todos los días y cada instante estamos aprendiendo. No sabía yo precisamente de que hubiera una producción importante de uva, independientemente de que fuera vitis vinífera o uva de mesa. ¿Esto es histórico? Ayúdame un poquito ahí a entender por qué no lo asociamos en los productos agrícolas chihuahuenses. Sí, así es. Mira, sí tenemos historia. De hecho, hay vestigios de que en 1600, en la zona, es un municipio que se llama San Francisco del Oro, que está cerquita de Parral, que es de donde es mi madre, y Santa Bárbara. Empiezan a asentarse estas primeras misiones franciscanas y empiezan a fundar su iglesia y alrededor pues viñedos con vitivinífera para hacer vino para evangelizar. De hecho, cuenta también la historia del por qué adquiere el nombre Parral, Hidalgo el Parral. Anteriormente no se llamaba así, pero al final se queda como Parral porque cuando ellos llegan empezaron a ver que había diferentes vitis silvestres y es por eso que adquiere el nombre de Parral, ¿no? Cuando ya se empieza a sentar esta parte, pues bueno, recordemos un poco de la historia que el rey Felipe II de España manda a quemar pues todos estos viñedos, ¿no? Y también pues afecta a lo que se llamaba la Nueva Vizcaya. La Nueva Vizcaya anteriormente, bueno, era Chihuahua, una parte de Sinaloa, Zacatecas, Coahuila. Si me falta algún otro estado, pero es todo esto que se llamaba como el Camino a la Plata. Y recordemos que además, bueno, Chihuahua antes del tema ganadero y
productos agrícolas, era también, se fortalecía por el tema de las minas, ¿no? Entonces, ya con esta parte de este triángulo, después empieza a cosecharse, y creo que para 1800 ya la vid, sobre todo lo que es el camino del Paso del Norte de Chihuahua a Ciudad Juárez y el Paso, llega a ser el tercer producto agrícola más plantado en aquella época. Sin embargo, llega la industria textil y pues es cuando ya le apuestan al tema del algodón. Y como comentas, Edgar, o sea, el tema de la nuez, de los nogales, de la manzana, también varias familias de aquí de Chihuahua, en esta parte agrícola, sobre todo esta colonia maravillosa que se viene y se instala en Cuauhtémoc, que son los menonitas, pues empiezan también a fortalecer esta parte de productos como la manzana, ¿no? Y los deliciosos quesos, claro. Ah, claro, quesos, galletas, crema, ¿no? Panes deliciosísimos. Oye, ya entendí por qué te gusta tanto la barbacoa de Parral. Ahora sí ya me quedó claro. ¿Ya? Cuéntame un poquito, ¿cómo definirías el estilo de los vinos de Chihuahua? El estilo de los vinos de Chihuahua, mira, ahorita lo estamos conociendo, como bien decía Edgar, estamos construyendo esa identidad. Una de las ventajas que tenemos en Chihuahua, que como dices, de pronto vemos Chihuahua y dices, bueno, es cierto, ¿no? Pero a ver, espérame, o sea, porque ves ahí de pronto en las fotos las dunas de Samalayuca, ¿no? Pero luego pues cuando ya te vas a la parte, oye, está Parque de Aventuras, está el tema de la sierra, tenemos Batopilas, ¿no? Que es un lugar tropical. Empiezas a identificar que Chihuahua, gracias a estas terroir, que tenemos montañas, llanuras, mesetas, pues bueno, tiene diferentes microclimas, ¿no? Entonces, esto nos da la oportunidad, y que justo ahorita que decían ustedes que más o menos hace unos 15, 20 años, en el 2009 se hace un estudio muy interesante en el que se analizan estas zonas Winkler. Estos índices que se encuentran, o que varias zonas vitivinícolas europeas, pues se basan un poco en ellas, en donde la zona 1 es la más fría y la zona 5 es la más cálida, ¿no? Entonces, en todo el estado de Chihuahua se encuentran que tenemos las 5 zonas Winkler. Y esto nos ha dado la oportunidad para estas familias o estos empresarios que han enfocado el tema de la agricultura, y también digo otros giros industriales, a voltear a ver este producto, ¿no? En el 2009, además de hacerse ese estudio, la intención era ubicar más productos agrícolas que utilizaran menos agua, ya que si ya lo pones a comparativa, la vitis utiliza el 70% menos de agua que el nogal. Entonces, con una intención de una reconversión de producto agrícola, es que se identifica que Chihuahua, pues bueno, ya era una zona con la oportunidad de cosechar uva, y que empiezan en esa época también a plantarse los primeros viñedos experimentales en varias zonas, en varios municipios. A partir de ahí ya empiezan, aquí tuvimos también la influencia de familias italianas, francesas, que también impulsaron a estos empresarios, ¿no? A que era muy parecido el terroir a estas zonas europeas, ¿no? Y que ellos fueron también los que los alentaron para decir, oye, pues sí se puede y anímese. Y en los 90s más o menos es cuando empieza a cosecharse estas primeras parras, pero como les digo, hasta el 2009 es cuando dicen, bueno, sí vamos por buen camino, ¿no? Y sí tenemos desde los microclimas propicios para el cultivo de la vid hasta el tipo de suelo, ¿no? De los 12, 13 tipos de suelo que existen a nivel mundial, Chihuahua tiene 7 tipos de suelo. Entonces, esto también nos ha dado la oportunidad de pues voltear a ver este producto que para mí es súper noble, y que no nada más quedarnos en esta parte de materia prima, sino apostarle a hacer vinos y vinos de calidad. En tiempos de absurdos, consignas y opiniones sin sustento, pensar a fondo se vuelve un acto incómodo. Imposible estar de acuerdo es el podcast donde las posturas se confrontan, las contradicciones se exhiben y el desacuerdo se convierte en conversación. Imposible estar de acuerdo. Un podcast de Frecuencia Cero. Todos los miércoles un nuevo tema para reflexionar. Disponible en todas las plataformas de streaming. Y cuéntame una cosita. ¿Tú ves en un futuro cercano la posibilidad de una indicación geográfica? Sí, de hecho se está trabajando en ello. Hace unas semanas platicaba con Damián Porras, que actualmente es el presidente del sistema Producto Vid, que es nuestro clúster
vitivinícola, y me comentaba que después de este logro que se llevó a cabo en Querétaro, pues bueno, también Chihuahua está revisando todo este trámite, ¿no? Que se requiere para poder llegar a tener una identidad típica. Qué bueno, qué bueno. O sea que podés definir como varios estilos hoy día, más allá de la expresión, ¿no? Pero podés definir como varios estilos, como los vinos de Chihuahua, o de alguna manera podemos lograr en ese conjunto alguna particularidad en general. Sí, yo creo que, mira, ahorita estamos en la parte en donde una vez que ya identificamos qué zonas y qué uvas se pueden cosechar según la región, empezamos a ver cómo se expresan, porque el otro día, de hecho, platicaba también con otro chico sommelier, y dice, oye, es que están tratando de copiar regiones, y yo, no es copiar regiones, es entender la región basada en la historia y el antecedente que ya tiene cada uva, e impregnarle lo que tiene Chihuahua, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces me dicen, oye, Janet, ¿por qué no cosechan Nebbiolo, ¿no? Y yo, pues es que Nebbiolo, ya dejé, yo en lo particular, ¿no? Déjasela al valle, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros la apostamos, a ver, si tenemos también zonas en donde hay una amplitud térmica interesante, ahora sol también, que nos da la oportunidad de tener vinos con estructura, vámonos a variedades como Cabernet Sauvignon, vámonos a variedades como Tempranillo, la uva Malbec se está expresando muy, muy bien aquí en esta zona, y que vamos entendiendo cada uno de los vinos de Chihuahua con base al terroir que tenemos. De pronto me decían, es que también otro amigo italiano, ¿no? Que creo que sí lo conoces, Edgardo. Me decía, Janet, ¿por qué nada más se enfocan en una, mejor en una uva, y luego ya con esa? Y yo, no, espérame, o sea, Italia tiene más de 1000 variedades de uva y me estás diciendo que Chihuahua nada más tenga una, ¿no? Entonces, esa es la parte en donde ahorita ya tenemos 25 variedades de uva entre blancas y tintas. Se está expresando muy bien, por ejemplo, las uvas italianas Moscato, Malvasía, tenemos ahí un poquito de Gewürztraminer, por ejemplo, ahora tenemos también Macabeo, ahora en Casas Grandes. Yo creo que ahorita estamos como identificando cómo se expresa cada variedad para después de ahí ver la congruencia de la uva y luego decir qué es lo que le aportó mi terroir según la zona de Chihuahua, ¿no? Entonces, por ejemplo, es lo que hago muchas catas a ciegas, ¿no? De la misma variedad de, por ejemplo, un Chardonnay, pero que la cosecha fue en Delicias, en donde tengo 90% de arena, 10% arcilla, un Chardonnay que está en Amiquipa, estoy a 1950 metros sobre nivel del mar, un Chardonnay que está cerquita del río, ¿no? Acá en Casas Grandes, Santa Isabel. Entonces, esta es la parte de decir, ok, vamos viendo cómo se identifican las uvas en Chihuahua según su zona. Hay que hablar de la parte también de negocio. Me imagino que hay fenómenos, sí, de reconversión de lo que se está plantando, pero pues también tiene que haber inversión. Uh-huh. Aquí no tenemos, a pesar de la historia que ya nos contaste, no tenemos la parte de legado de una segunda, tercera, cuarta generación de vitivinicultores, y entonces tenemos que hablar de quienes están tomando la decisión, así como tú, entrándole con alma, con corazón, con pasión, pero también jugándose pues la vida desde el punto de vista financiero para echar a andar el vino chihuahuense. Entonces, cuéntanos un poquito de las bodegas, de esas personas, de esas familias que están haciendo el esfuerzo para poner a Chihuahua en un lugar en el mapa del vino mexicano. Sí, claro que sí. Mira, ahorita que comentas, sí hay una bodega que empezó sobre todo en la zona de Delicias, pero una de los productos que antes, o junto con el vino, vermut, más o menos en los 1950, también se elaboraba el brandy. Se la había hecho uva palomino, y ahorita que platicas un poco, me hace recordar que en 1956 tenemos la oportunidad de que venga Pedro Infante y le piden una fotografía con brandy El Dorado, ¿no? Entonces, esta fue una empresa familiar en donde empezaron a nacer varias empresas o proyectos para hacer brandy como el Norte, Rimbaud, el Dorado y otros más.
y que tristemente a la hora que pues se fallece la familia o el líder, ¿no?, de este proyecto, pues bueno, vuelve otra vez a dejar de producirse este brandy. Hay algunas, como no sé, estamos hablando por ejemplo en Delicias Casa Chávez, que ellos actualmente son, me parece que es la tercera o la cuarta generación de viticultores, que ellos, bueno, empezaron con el tema de otros productos agrícolas, pero que el ingeniero Chávez empezó a retomar lo que el papá había hecho y empezó a seguir cosechando sus uvas, ¿no? Sin embargo, el tema de la producción, pues bueno, se ha visto, no creo que truncada, pero sí limitada al tema de que pues todavía había sido poca y que solamente se conocía como entre los amigos, la familia, un poco de la comunidad, ¿no? O sea, como que nada más producciones eran más pequeñas. Después, ya después de este estudio que les comentaba, ya empiezan a nacer varias vinícolas ya más fortalecidas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una que ya venía, dos que ya venían desde los 90s, que son Piñamora y Bodegas Pinesque. Ellos son los que empiezan también a apostarle al tema de no nada más hacer vino para la familia, ¿no?, sino también para comercializar. Y en el 2009 empieza también muy fuerte Encinillas, y ahí empieza el señor Eloy Ballina, que en paz descanse, a identificar que también, bueno, él también como empresario, como un hombre para mí en lo particular muy inteligente y muy sabio en el tema de los negocios, como en esta parte de diversificar, ¿no? A pesar de otros giros empresariales que él tenía, pues bueno, también le apostó al tema del vino y empezó a impulsarlo y a darle con todo y a invertirle en la hacienda y en las hectáreas, ¿no? Después de ahí, pues bueno, también empieza Cabal, que está en Delicias, empiezan también a apostarle a una infraestructura divina en cuanto al tema de apostarle a la parte no turística. Y después de ahí, entre el 2010, 2011, nacen bodegas como, por ejemplo, Vinícola Tres Ríos, que ellos también, dos amigos apasionados del tema del vino, él ya con ingeniero agrónomo, ella amante de Chihuahua, de verdad, de Consuelo, que le mando muchos saludos y abrazos, que siempre ha estado para apoyarme desde que yo regreso a Chihuahua, y que quiero platicar una anécdota, ¿no? Ella cuando le hablo y estamos pues apenas íbamos a entrar a pandemia sin saberlo, recuerdo que le marco y le pregunto, oye, pues soy aquí de Chihuahua, me estuve en Guadalajara, vengo regresando y me gustaría empaparme más de cómo está Chihuahua vitivinícola, ¿no? Entonces recuerdo que me dijo, voy a llevar al viñedo, vamos, paso por ti y quiero que conozcas, ¿no? Entonces recuerdo que pasa por mí, porque en ese entonces no tenía carro, y se me queda viendo y me dice, ¿regresaste a tu tierra a trascender? Y yo le dije, sí. Me dijo, perfecto, hay que hacer que suceda. Entonces, esas palabras, le digo, están tatuadas yo no tengo ningún tatuaje, pero están tatuadas en mi corazón. Y de verdad que fue como esa parte, esa señal que fue lo que me impulsó, ¿no? Entonces, Tres Ríos, ellos empiezan, les digo más o menos en esta fecha, en donde ellos empiezan a identificar que el suelo en donde ellos compraron o adquirieron estas hectáreas, hay tres ríos, que es río Santa Isabel, Satebo y San Pedro, y que al momento de los tres unirse, pues bueno, convergen en el Conchos y empiezan a cultivar sus viñedos y empiezan a apostarle también a la ruta del vino. Entonces ellos son de los pioneros que le apuestan al tema del enoturismo. Tienen una hacienda maravillosa, una ex hacienda reconstruida, tienen, ahí es la bodega, se tiene acá el bosquecito, ¿no?, que la llamamos como Santa Sabina, y que empiezan, y también fui parte de esta secuela, o como quien dice, de esta ola, ¿no?, en el 2020, después de pandemia, a vivir también esas experiencias, ¿no? Después de aquí, bueno, empiezan a nacer también en el 2015 viñedos en Amiquipa, como Marroc. De hecho, ellos hacen su primer vino tinto a base de uva Malbec y gana medalla de oro. Entonces fue como vino revelación y eso también los impulsó a seguir adelante, ¿no? Está también Altamira, años después se empiezan La Turbina acá en Casas Grandes, Casa Élica. Ahorita son 52 viñedos, digo, sé que voy a omitir varios, pero que sepan que siempre los tenemos en la mira y estamos atentos a todo lo que ellos estén generando, y que aquí también en Chihuahua le hemos estado apostando a que si no tienes tu viñedo, pues bueno, empiezas como bodega
hay un proyecto padrísimo que nació también en el 2000, que fue como el 2020, en donde un enólogo winemaker empezó a hacer como una especie de escuelita, así como la de Hugo de Acosta, vinícola colectiva del norte, con dos amigos, un amigo chef y otro amigo enfocado al tema de la minería, y que con ellos empezaron a impartir cursos, me invitaron a impartir esta parte de sensorial, análisis sensorial, organoléptica, y después ellos apoyaban a estos pues inquietos, ¿no? En aprender a hacer vino. Y de aquí nacen varios proyectos como es La Turbina, Bodega de los Muchachos, Vinícola El Gambusino, luego a través de aquí está Viejo Acueducto. Son estas bodegas que, como les comentaba, aún no cuentan con su viñedo, pero ellos compran su uva y elaboran su vino. ¿Qué otra? Piñamora, como les decía, bueno, es de las bodegas Piñamora y Pinesque. Ellos que empiezan en los 90, ya en el 2009 empiezan a comercializar ya su vino, a crecer a nivel nacional, y también son de los primeros en exportar aquí a Texas, ¿no? Como le dicen, al mercado de la nostalgia, un poquito, en todo lo que es El Paso, Nuevo México. Y que les digo, o sea, me encanta porque ahora ya hay varios productores o estas mismas bodegas, ¿no? Que dicen, oye, yo quiero aprender a hacer vino, tengo mi terreno aquí, ¿qué hacemos? Nosotros les apoyamos también en irlos guiando con las personas o los expertos, ¿no? En análisis de suelo, análisis de agua, análisis de qué variedad de uva es la que puedes también tú cosechar, para que vayan entendiendo también un poco pues su terroir, ¿no? Claro, y eso es maravilloso y además necesario porque pues no se puede construir una identidad de manera individual, tiene que ser un esfuerzo colectivo, no lo puede hacer una sola bodega. Como ya mencionábamos, esta labor que tú haces de educar, de difundir, es importantísima, pero mencionaste enoturismo y entonces pues ahí vamos a platicar de lo que estás haciendo en Mediauva. Recién platicábamos en otra emisión con el esfuerzo que está haciendo Aguascalientes y creo que no podemos ni debemos de separar el enoturismo pues de estos esfuerzos de dar a conocer no solo la región, sino el producto y la identidad de los vinos de cada lugar. Entonces, platícanos un poquito de esta iniciativa de Mediauva y qué tal está jalando la gente, si tiene esta curiosidad, cómo podemos apoyar para que también los que nos escuchan entren a tu página y puedan ahí pedir información. Yo ya lo hice. Cuéntanos de Mediauva, por favor. Claro que sí, mira, Mediauva pues nace hace 8 años que empezamos a hacer estas catas, como te decía, pronto en línea, presenciales en Guadalajara. Ya cuando llegamos que regreso a Chihuahua, empezamos a fortalecer la cultura del vino a través de catas, de experiencias, de esta ruta del vino primero con Tres Ríos, y después de ahí apoyar a todas estas vinícolas que ya tenían la infraestructura para recibir a la gente, ¿no? Empezamos a crear primero tres rutas, en donde la primera, pues bueno, es la ruta en donde podemos visitar vinícolas que están a la redonda de la ciudad, 30-40 minutos de Chihuahua capital, ¿no? Y luego tenemos otra ruta que es en la zona de Namiquipa, que fuimos también los pioneros. De hecho, en el 2020, como todavía estamos esperando que se inicie la infraestructura, pues visitamos el viñedo, pero las experiencias eran en un restaurante ahí en el municipio, ¿no? Después de aquí, bueno, pues ya se empezaron a fortalecer para recibir a la gente, ya con todas las adecuaciones, y luego nos fuimos a otra zona en donde es Casas Grandes, que aquí también ya lo que es la Turbina, Casa Élica, La Victoria, que también es otro proyecto padrísimo, pues ya empiezan a apostarle y hacer como una experiencia pues más completa, ¿no? Ahí tenemos las Paquimé, tenemos cerquita también un municipio que es completamente artesanal, que se llama Mata Ortiz, y que también con ese esfuerzo de la comunidad de generar este impulso a los artesanos, ¿no? Se hace un festival gastronómico y que hemos tenido la oportunidad y junto con el vino, las artesanías, invitar a canadienses, a extranjeros, ¿no? A que conozcan lo hecho en Chihuahua. Hasta una subasta padrísima tuvimos también, y se hace un concurso, ¿no? Con estas personas, y que te digo, va de la mano, ¿no? Va de la mano con conocer Chihuahua. En nuestro eslogan de Mediauva ha sido "Conoce Chihuahua a través de sus vinos", y que
de verdad me encanta porque les digo, es como esa parte que decretas y mandas al universo así de, oye, es que yo quiero, le decía a mi mamá, dos de mis sueños era, uno, hacer una cata en el Chepe con los vinos de Chihuahua, y dos, hacer una cata en Parral, en el casino de Parral, ¿no? Donde ahí estuvo mi abuelo, mi bisabuelo, bueno, y que todo se fue dando para conocer a los dueños, que les mando también un saludo a los de Ferromex, divinas personas. Hicimos excelente amistad y en eso me dicen, Janet, va, aviéntate y vamos haciendo una primera experiencia, ¿no? Y entonces hicimos una cata con 4 etiquetas ahí en el vagón del Chepe, en la parte del bar, y después de ahí también otra experiencia con vino y sotol en una de las zonas maravillosas de la sierra, de ahí de Krill. Y luego, al siguiente año, tuve la oportunidad de en Parral hacer una cata para casi 100 personas, pues le digo, en la tierra de mi madre, claro. con vinos de también aquí se llama Casa Vasqueño, que también les mando un saludazo a Fidencio y a sus hijos, y que ellos tienen su viñedo en Huachochi, también le están apostando al tema de enoturismo ya con cabañas. Entonces, a lo que voy es que, como dices, o sea, tenemos ese producto y que pronto platicaba con otros amigos, colegas, ¿no? Que dice, oye, pues es que ¿qué es mejor? ¿Que tengas un vino o primero empieces con el tema de enoturismo o primero o sea, es que digo, ahí depende de la oportunidad que se dé, ¿no? Y de lo que tengas a la mano, o sea, son los recursos en ese momento, ¿no? Entonces de repente dices, bueno, sí, se hace un estudio de mercado. Hay otro proyecto que también a mí me encantó, que está acá en Anáhuac, que es Viñedos de Castilla, Ciénega de Castilla, perdón, y que ellos todavía empiezan a cosechar sus uvas y decían, oye, no tengo vino, pero tengo mis parras. Entonces empezaron a invitar a estos chicos que no tenían viñedo, pero que tenían su vino, ¿no? Y los invitaban a que tuvieran esa plataforma para platicar de su vino. Entonces, esa parte, como tú decías, Edgar, de difundir, de ese esfuerzo colectivo, del apoyarnos, ¿no? De generar comunidad, esa es la misión de Media Uva. Estar unidos para fortalecer y cada vez que hablo con las vinícolas, con los enólogos, las mismas marcas, les digo, señores, si un vino no está correcto, es un vino que no habla nada más de tu marca, habla de todo el estado de Chihuahua. Y ese es mi compromiso, ¿no? De que cada vino que llegue a los paladares mexicanos, extranjeros, sea un vino de calidad. ¿Por qué no hicimos este programa con esa cata en el Chepe, tocayo? Pues ándenles. Yo pues... Eso deberíamos haberlo pensado, pero te tengo una sorpresa. Cuéntame. Nosotros no vamos para allá, pero ella viene para acá. Y en junio vamos a tener justamente una charla, vamos a armar cenas, maridaje con los vinos de Chihuahua. Así que te estoy dando una primicia, mira. Bueno, y primicia también para todos aquellos de los que nos escuchan que quieran participar. Ya estaremos dando información específica al respecto y por supuesto será un placer compartir la mesa, el vino y la charla con nuestra querida Janet. ¿Algún comentario adicional, pregunta, mi querido tocayo? Sí, quería preguntarte, Janet, más o menos, ¿qué rango de precios tienen los vinos chihuahuenses? Los vinos chihuahuenses estamos desde los 350 pesos hasta los 930. Ok, ¿y los encontramos acá en Ciudad de México? Los encuentran en Ciudad de México, creo que Alcornoque tiene algunos, y ya próximamente en La Condesa, en la fiambrería, saludos a Ricardo también, en donde vamos muy bien. Ya habían estado algunos, pero bueno, el tema es ir dando seguimiento, ¿no? Es esa parte que también Media Uva es lo que hace, es dar seguimiento y constancia a que estas pues zonas, digo, no nada más también Guadalajara, Chihuahua, Ciudad de México, sino tener esa alianza comercial con tiendas gourmet. Entonces, para darle también un poquito de cierre al tema del enoturismo, te quería preguntar, porque contabas un poco tus experiencias, pero lo que quería ver un poquito es la gente, una, ¿cuánto se tarda un avión en llegar a Chihuahua? 2, tenemos el mismo uso horario. 3, sí hay como para ir a una bodega y quedarse allá, o por lo menos ir y comer. ¿Cómo está ese tema? Sí, mira, nosotros lo que ideamos es a la ruta que quieras de esas 3, ya sea Chihuahua Capital, Cuauhtémoc, la zona Cuauhtémoc o Casas Grandes. La recomendación es que sean alrededor de 3 noches, 4 días o 2 noches, 3 días, ¿no? Aquí, pues bueno, el servicio es desde pasamos por ti al aeropuerto, dejamos tus cosas en el hotel y nos vamos a disfrutar de por lo menos 1 o 2 vinícolas por día. Y también, pues no puede faltar conocer una vinata también para que conozcan el proceso del sotol.
además de que conozcan, pues bueno, el centro de Chihuahua y algunas zonas también icónicas de Chihuahua capital. Ok, ¿dónde te buscan para hacer esos recorridos? A través de Media Uva MX, nosotros estamos en Instagram y en Facebook, o también como Janet Sommelier, Jannet, Sommelier con doble M de mamá. Y aquí ya nos pueden también mandar un inbox y aquí también nosotros les hacemos a la medida, ¿no? Sí, por el tema de costos, de inversión, no olvidemos que Chihuahua, bueno, pues está enorme. Sí pedimos por lo menos un mínimo de 10 personas. Entonces, también hacemos alianzas con algunas agencias para también, por ejemplo, dices, oye, somos 2 personas, ¿no? Y a lo mejor tenemos otro grupo acá de otras 8 o así, ya podemos juntar también al grupo. Del tema del avión, Volaris, Aeroméxico, tenemos directo, haces alrededor de 1:40 aproximadamente. México, Guadalajara, y no es tan caro, realmente el transporte no es caro. Tenemos también convenios con 3 hoteles, ya los que quieran quedarse más con el centro de la ciudad, otros que con otra vista también panorámica divina. También tenemos varias tarifas, ¿no? Según su bolsillo. ¿Está más fácil el tiempo de avión de Ciudad de México a Chihuahua que el tiempo en auto de la Colonia del Valle pasando por ahí por Satélite, ¿no, tocayo? Tal cual. Yo creo que llegas antes a Chihuahua que a Satélite hoy día. Y próximamente pueden encontrar vinos de Chihuahua con Lupita Rodríguez en La Cueva del Gourmet. Perfecto. Mi querida Janet, tocayo querido, un programa por demás ilustrativo, de un reconocimiento a la labor de una mujer que pues es ejemplo de tenacidad, de voluntad, pero sobre todo de tener clara una misión, una vocación. Y bueno, pues tendremos que probar los vinos chihuahuenses y no solo ahora que van a estar ya a disposición y en la visita de Janet, sino me quedo con ese pendiente para grabar un episodio estando en el Chepe y disfrutando también de estos vinos. Hecho está, ya nos vi. Muchas gracias, Janet, por tu pasión, por tu explicación. Realmente hablas muy bonito. Así que gracias por compartir esto en Código Vino. Gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de la vida de aportar ese granito de arena. Como decías, Edgar, pues bueno, esa parte de descubrir esa vocación y que con todo el amor, con toda la pasión, con todo el compromiso de que todo el mundo sepa que Chihuahua hace vino y que hace vinos de excelente calidad y que estamos trabajando muy, muy duro en ello. Pues a probar los vinos de Chihuahua. Tocayito, como siempre, un placer. Mi querida Janet, muchas gracias y hasta la próxima. Si el vino forma parte de tu presente profesional, de tus proyectos futuros, o simplemente quieres ser un entusiasta bien informado, descífralo con nosotros cada semana en Código Vino. Esta es una producción de Frecuencia Cero Media Lab. Todos los derechos reservados. México 2026.